Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio para descubrir las mejores historias narradas de manera envolvente. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y activa la campana para recibir notificaciones de futuros contenidos que te ayudarán a sumergirte en la literatura como nunca antes. En este viaje, vamos a explorar Los colonos de Silverado de Robert Louis Stevenson, un relato lleno de aventura, reflexión y un profundo sentido de la vida en la California del siglo XIX. A lo largo de 15 capítulos, conoceremos la experiencia de Stevenson en un enclave minero, rodeado de la belleza y la dureza del paisaje, y descubrir cómo la naturaleza, las relaciones humanas y la búsqueda de una vida mejor se entrelazan en esta fascinante obra. Así que acomódate y acompáñanos en esta aventura literaria. Capítulo 1. El viaje a Silverado. El primer paso en el relato de los colonos de Silverado es el mismo viaje hacia lo desconocido, hacia un lugar cargado de promesas y misterios. Robert Louis Stevenson, en su característico estilo lleno de observación aguda y detalles vívidos, nos lleva a través de su travesía hacia Silverado, un pequeño pueblo minero en las montañas de California. La región, en pleno auge por la fiebre del oro, atraía a miles de personas ansiosas por encontrar su fortuna, pero también estaba marcada por la soledad y la dureza del paisaje. El viaje de Stevenson no fue fácil, pero su narración fluye con la calma de quien observa, a pesar de las adversidades. El tren que lo llevaba avanzaba por paisajes que, aunque espectaculares, dejaban entrever las dificultades que enfrentaban aquellos que se aventuraban en la región. La maquinaria del tren cruzaba los terrenos ásperos y las colinas cubiertas de pinos, mientras Stevenson se adentraba en la mente del viajero, que observa con una mezcla de asombro y anticipación. Por fin, al acercarnos al final de nuestro trayecto, se hizo evidente que la naturaleza misma no era el único obstáculo que deberíamos enfrentar. La vida en esas tierras, con su extraño misterio y su promesa de riquezas, se ofrecía como una tierra tanto fértil como peligrosa, como una trampa que atraía a los hombres con la tentación del oro. El tren se adentraba en un paisaje donde las montañas, tan imponentes y llenas de vida, parecen guardar secretos del pasado. Desde las ventanas del tren, Stevenson pudo ver los valles amplios que se extendían hacia horizontes lejanos, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. A su alrededor, otros pasajeros compartían el mismo destino, personas de diferentes orígenes, unidos por una misma razón, la búsqueda del oro. Cada uno de ellos tenía sus sueños, sus esperanzas, pero también su propio miedo a lo desconocido. Cada hombre, sentado junto a su pequeño equipaje, parecía llevar sobre sus hombros el peso de una esperanza que se alzaba por encima de sus cabezas, sin saber si encontrarían lo que buscaban o si, por el contrario, su suerte estaba destinada a desaparecer entre las rocas que rodeaban aquel paisaje inhóspito. Stevenson, que siempre fue un observador agudo, notó que, en medio de esta multitud de aventureros, había algo que los unía, la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta tierra, aún salvaje y sin domar, ofrecía una oportunidad para aquellos dispuestos a enfrentar la adversidad con la esperanza de ser recompensados. Pero, como bien pronto descubriría, la vida en Silverado era mucho más compleja de lo que se podía suponer. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, el aire se volvía más denso, más pesado. El tren avanzaba lentamente por la línea serpenteante que nos llevaba hacia la mina. El silencio era pesado, como si la propia naturaleza estuviera esperando a ver quién se atrevía a desafiarla, quién era lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la ardua realidad que aguardaba al final del camino. La llegada a Silverado no fue un simple arribo a un pueblo. El lugar no estaba preparado para la llegada de turistas ni de visitantes ocasionales. Era un asentamiento marcado por la lucha por la supervivencia y la promesa de riquezas. En lugar de una acogedora bienvenida, lo que Stevenson encontró fue un paisaje austero, donde los colonos, muchas veces aislados del resto del mundo, dependían de sí mismos para sobrevivir. La mina de plata, que representaba la esperanza de un futuro mejor, también era un lugar lleno de peligros. Las minas de plata eran no solo fuente de riquezas, sino también de tragedias. Al descender del tren y caminar hacia las pequeñas chozas que formaban el pueblo, tuve la sensación de que algo más que el paisaje me observaba. La tierra misma parecía contener una historia, como si cada roca, cada montaña y cada árbol guardaran secretos de quienes habían llegado antes que yo. ¿Qué buscaban esos hombres que, al igual que yo, habían llegado aquí llenos de esperanzas y ambiciones? El contraste entre la belleza del paisaje y las tensiones de la vida minera se hacía más evidente conforme Stevenson se adentraba en la comunidad.
Los colonos que allí vivían eran personas que, a pesar de las adversidades, habían encontrado en ese pequeño rincón del mundo un propósito. La vida era dura, pero al mismo tiempo llena de oportunidades para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. Los colonos, aunque marcados por la fatiga de sus trabajos en las minas, no dejaban de ser hombres con sueños. Todos ellos, ya fueran viejos o jóvenes, llevaban consigo el peso de una vida que había sido construida sobre la esperanza. Y esa esperanza, a veces tan débil como un susurro, era lo único que los mantenía en pie. La llegada de Stevenson a Silverado es solo el comienzo de un relato que no solo habla de la minería y la búsqueda del oro, sino de las relaciones humanas, los sueños rotos y las dificultades que deben enfrentar quienes deciden hacer de este lugar su hogar. El contraste entre la belleza del paisaje y las tensiones internas de la vida minera se convierte en el telón de fondo de una historia que va mucho más allá de las minas de plata. Capítulo 2. Los habitantes de Silverado. Al llegar a Silverado, el primer contacto de Stevenson con los habitantes del pueblo fue el reconocimiento de una comunidad peculiar, formada por hombres y mujeres que, a pesar de sus diferentes orígenes, se encontraban unidos por la misma causa, la minería. Sin embargo, la promesa de riquezas que los había atraído hasta allí no solo los unía por el trabajo, sino también por las esperanzas y las tensiones que acompañaban esa vida en un entorno tan desafiante. Los habitantes de este pueblo eran en su mayoría hombres y mujeres de todas partes del mundo, atraídos por el resplandor del oro, pero muchos de ellos eran también personas que, por alguna razón u otra, se habían alejado de la sociedad que los había formado. Había algo en cada uno de ellos que revelaba una vida marcada por la dureza de la existencia. No era solo la constante búsqueda de riqueza lo que los mantenía aquí, sino una necesidad de sobrevivir, de empezar de nuevo. Stevenson describe, con su estilo característico, a los colonos como una mezcla de personas, algunas de las cuales, aunque venían del mundo civilizado, parecían haber dejado atrás una parte de sí mismas al llegar a Silverado. La vida aquí no era fácil, y los colonos lo sabían. Los rostros marcados por el trabajo y las dificultades del día a día reflejaban una resiliencia a prueba de todo. Sin embargo, también había en ellos una chispa de esperanza, una energía que los impulsaba a seguir adelante, a pesar de las muchas dificultades. El pueblo estaba lleno de hombres que, por algún motivo, habían dejado atrás las comodidades de la vida civilizada. Algunos eran buscadores de oro, otros artesanos, pero todos compartían el mismo aire de determinación, como si algo les dijera que su vida aquí tenía un propósito mayor que la simple acumulación de riquezas. En su recorrido por el pueblo, Stevenson observa las diferencias entre los colonos. Algunos de ellos se aferraban a la esperanza de encontrar oro, convencidos de que ese era el camino hacia una vida mejor. Otros, sin embargo, ya habían caído en la desesperanza, habiendo perdido sus sueños en las duras condiciones de las minas. A pesar de las tensiones que se palpaban, había un sentido de camaradería en la comunidad, una especie de unión implícita entre aquellos que vivían en ese lugar tan remoto. En la plaza del pueblo, un grupo de hombres conversaba en voz baja, compartiendo sus historias, algunas de ellas repletas de victorias, otras de fracasos. A pesar de las diferencias, todos parecían saber que la única manera de sobrevivir en este pueblo era mantener la esperanza, aunque ésta fuera tan frágil como una llama encendida en medio del viento. A lo largo de sus observaciones, Stevenson empieza a percatarse de que los colonos, aunque luchaban por el mismo objetivo, no eran homogéneos. Cada uno tenía una razón personal para estar allí, y esas razones variaban de la más simple necesidad económica a la búsqueda de redención, o incluso, un escape de sus vidas anteriores. Sin embargo, lo que los mantenía unidos era la vida dura de las minas y la constante incertidumbre sobre el futuro. La mayoría de los colonos tenían sus ojos fijos en las montañas que los rodeaban, esperando encontrar en ellas la promesa de riqueza que les había sido ofrecida. Sin embargo, pocos parecían darse cuenta de que, a veces, lo que realmente buscaban no era solo el oro, sino la oportunidad de escapar de las sombras de su pasado, de empezar de nuevo. Stevenson se encuentra también con algunos personajes que, si bien no estaban en la mina en busca de oro, habían encontrado su lugar en Silverado. Hombres y mujeres que, con sus pequeñas habilidades o conocimientos, se habían convertido en figuras centrales dentro del pueblo. El herrero, el médico, y algunos otros comerciantes eran los pilares sobre los que la comunidad se sostenía, ya que sin ellos, la vida en Silverado habría sido aún más difícil de lo que ya era. Entre ellos, conocía a hombres que no trabajaban en las minas,
pero cuya presencia era fundamental para el bienestar de todos. El herrero, con su fuerza y destreza, mantenía las herramientas de los mineros en buen estado. El médico, con su paciencia infinita, cuidaba de aquellos que caían enfermos o sufrían accidentes en las minas. En un lugar como este, donde cada día podía ser el último, estas personas eran esenciales para la vida del pueblo. A medida que Stevenson pasa más tiempo en Silverado, su comprensión sobre la vida en este remoto pueblo se va profundizando. Comienza a ver la humanidad de sus habitantes, sus luchas internas, sus esperanzas y sus fracasos. Aunque la vida en Silverado era indudablemente difícil, Stevenson no podía evitar sentir admiración por la resiliencia de las personas que lo habitaban, por su capacidad de seguir adelante, de encontrar razones para mantenerse en pie. En cada rostro que observaba, en cada conversación que escuchaba, se podía leer una historia de sacrificio, de lucha, de sueños que no siempre se cumplían. Y, sin embargo, a pesar de todo, algo mantenía a esos hombres y mujeres unidos, algo que los empujaba a seguir luchando, día tras día, por una vida mejor, por un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El capítulo concluye con una reflexión de Stevenson sobre la comunidad de Silverado. A pesar de las tensiones y de las duras condiciones de vida, algo en el aire de ese lugar parecía invocar la esperanza, la oportunidad de un nuevo comienzo. Los colonos, al igual que el propio Stevenson, estaban en una búsqueda constante de algo más allá del oro. A veces, el mayor tesoro era la posibilidad de redención, el poder de levantarse una vez más después de cada caída. Así, a medida que la tarde caía sobre Silverado, el pueblo seguía su curso, marcado por la rutina y la lucha diaria. Pero en los ojos de los colonos había algo más, algo que no se podía ver a simple vista, la esperanza. Y esa esperanza, por más frágil que fuera, era lo que les daba la fuerza para seguir adelante. Capítulo 3. La mina de Silverado. Silverado, al ser un pueblo fundado sobre la promesa de la riqueza minera, tenía en sus entrañas el latido constante de la mina. A medida que Stevenson se adentraba en el paisaje de la comunidad, su curiosidad lo llevó a explorar los pasillos subterráneos que, para muchos, eran tanto un refugio como una condena. Las minas de plata, aunque prometían fortuna, también eran un lugar oscuro y peligroso. Este es el núcleo de la vida en Silverado, y es en ella donde se revelan las esperanzas y los miedos más profundos de sus habitantes. La mina de Silverado era, para muchos, la promesa de un futuro mejor, pero, al mismo tiempo, era una trampa mortal que atraía a los más valientes y a los más desesperados. El aire dentro de las galerías era denso, pesado, y la luz de las antorchas apenas podía disipar la oscuridad. Aún así, cada día hombres y mujeres descendían a ese abismo, con la esperanza de que, en algún rincón, pudieran encontrar lo que buscaban. Stevenson describe cómo la mina, aunque era vista por algunos como el corazón palpitante de la comunidad, se transformaba en un lugar de sombras y desafíos. A cada paso que daba, los ecos de los martillos y las palas de los mineros parecían resonar en la oscuridad. El trabajo en la mina no era solo físico, sino también mental, y el cansancio era un compañero constante de aquellos que pasaban allí su jornada. Los mineros eran hombres sencillos, pero no por ello menos sabios en su oficio. Con las manos ásperas y la mirada fija en la oscuridad, cavaban sin cesar, sabiendo que cada golpe podría acercarlos un poco más a la riqueza o al desastre. Para muchos de ellos, la mina era una extensión de su ser, un lugar donde el tiempo y la fatiga desaparecían. A medida que Stevenson se adentraba más en las historias de los mineros, comenzó a entender que, aunque todos compartían el mismo destino de buscar fortuna, cada uno tenía su propio motivo personal. Para algunos, era la necesidad económica lo que los impulsaba, mientras que para otros era el deseo de redención o la simple búsqueda de un cambio radical en sus vidas. Los hombres que trabajaban en la mina no eran todos iguales. Algunos lo hacían por necesidad, otros, por desesperación, y algunos más, por el simple anhelo de aventura. Sin embargo, en todos ellos había un denominador común, la valentía. Ninguno de ellos, por más que lo deseara, podía apartarse de ese destino que los había unido, la mina. Una de las figuras que más destacó en las historias que escuchaba Stevenson era la del veterano de las minas, un hombre que había pasado su vida entre las entrañas de la tierra. Este personaje, a pesar de su envejecimiento prematuro y sus ojos nublados por los años de trabajo, aún mantenía un brillo en la mirada, como si supiera algo que los demás aún no habían descubierto. Había uno entre ellos,
un hombre de cabello gris y rostro curtido por el sol, que parecía conocer cada rincón de la mina. Su voz, grave y pausada, hablaba con una sabiduría adquirida a base de años bajo tierra. Para él, la mina no solo era un lugar de trabajo, sino una especie de amigo silencioso que lo había acompañado durante toda su vida. Los riesgos que implicaba trabajar en la mina eran palpables, y las historias de accidentes no eran raras. Los derrumbes, las explosiones y las enfermedades respiratorias formaban parte de la realidad diaria de los mineros. A pesar de esto, el hombre que había vivido toda su vida entre las rocas tenía una relación ambigua con el peligro. Lo respetaba, pero también lo aceptaba como parte de su vida. El veterano, al hablar de los peligros de la mina, lo hacía con una mezcla de respeto y resignación. Aquí abajo, decía, el que tiene miedo, muere. El que no lo tiene, también. Pero eso es parte de la vida. Si quieres oro, tienes que arriesgarte a perderlo todo. La mina, sin embargo, no solo era peligrosa por los riesgos inherentes al trabajo físico, sino también por el efecto psicológico que ejercía sobre sus trabajadores. Los largos días en la oscuridad, sin ver la luz del sol, comenzaban a desgastar la mente. El aislamiento y el estrés comenzaban a tomar su peaje sobre aquellos que pasaban demasiado tiempo bajo tierra. A medida que los días pasaban, los hombres se volvían cada vez más callados, más introspectivos. El silencio en las galerías era roto solo por el sonido de las herramientas golpeando la piedra, pero ese ruido parecía ser el único contacto que tenían con el mundo exterior. La mina se convertía en un universo cerrado, donde la ansiedad y la esperanza se entrelazaban. Al caminar por las galerías, Stevenson pudo ver cómo el miedo y la esperanza se mezclaban en los rostros de los mineros. Algunos, después de largas horas de trabajo, mostraban signos de agotamiento, mientras que otros continuaban cavando con renovado fervor, convencidos de que el oro estaba cerca. Había una extraña dualidad en el aire: la mina ofrecía todo y, a su vez, parecía despojar a los hombres de sus más preciosos bienes, su salud, su tiempo y, en algunos casos, su vida. Los ojos de los mineros eran, por lo general, los mismos, vidriosos, cansados, pero llenos de una determinación inquebrantable. Algunos no eran capaces de ver más allá de la siguiente veta de mineral, mientras que otros se quedaban mirando al vacío, como si supieran que el oro, tal como la mina misma, podía ser una ilusión. A lo largo de este capítulo, Stevenson va construyendo una imagen vívida de lo que significaba la mina para los colonos de Salverradow. Para muchos, la mina era un lugar de esperanza; para otros, un recordatorio de la vida que dejaban atrás. La naturaleza ambigua de la mina, que podía ser tanto un refugio como un lugar de perdición, servía de metáfora para la vida misma en Silverradow, un lugar donde todo era posible, pero donde todo también podría desmoronarse de un momento a otro. Mientras caminaba por la mina, me di cuenta de que no solo los mineros buscaban el oro. Todos los que vivían en Silverradow, en cierta forma, buscaban algo: la riqueza, la redención, o simplemente un nuevo comienzo. Y, en ese lugar oscuro y peligroso, la búsqueda era la misma: encontrar algo que les diera sentido a sus vidas. Capítulo 4. La larga espera. En Silverradow, los días no solo estaban marcados por la mina, sino también por una sensación de espera constante. La vida parecía seguir su curso en una suerte de monotonía, interrumpida solo por los momentos de esperanza que surgían con cada rumor de nuevo mineral o de una veta rica por descubrir. La gente del pueblo se encontraba atrapada en un ciclo de trabajo, espera y frustración, cada uno con sus propios sueños e ilusiones. Los habitantes de Silverradow no vivían realmente. Vivían esperando. Unos esperaban que la mina les ofreciera la riqueza prometida; otros, simplemente, esperaban que llegara el día de la partida, cuando podrían dejar atrás todo aquello y comenzar de nuevo en otro lugar, más próspero. La mina había transformado a los colonos, y aunque todos compartían el mismo objetivo, cada uno lo abordaba de una manera distinta. Algunos intentaban desafiar el destino con un optimismo indomable, mientras que otros se hundían lentamente en la desesperación. Las conversaciones en las tabernas, en las calles y en las casas siempre giraban en torno a un tema común: la minería. Era el tema predilecto, la promesa que todos esperaban se hiciera realidad. En las tabernas y en los callejones de Silverradow, los hombres no hablaban de otra cosa que de la mina. Algunos lo hacían con el brillo en los ojos, como si pudieran ver ya el oro en sus manos. Otros, sin embargo, se limitaban a escuchar,
esperando que aquellos más optimistas les contaran lo que querían oír. La realidad, para muchos, era más dura que cualquier leyenda de oro. Entre los colonos, algunos personajes se destacaban por su capacidad para soportar la incertidumbre. Stevenson describe a uno de ellos como el hombre que mantenía la calma ante la desesperación. Era un individuo que, aunque conocía los peligros de la mina, no perdía la esperanza, y su paciencia parecía infinita. Su nombre era Elías, y aunque su rostro reflejaba los años de esfuerzo, su actitud era la de un hombre que confiaba en que, al final, la espera sería recompensada. Elías era el tipo de hombre que nunca parecía perder la calma. Incluso cuando los otros comenzaban a cuestionarse sobre el futuro, él mantenía una sonrisa tranquila en su rostro. Para él, la mina era una cuestión de tiempo. Sabía que el oro estaba allí, solo era cuestión de encontrarlo. Mientras tanto, otros colonos comenzaban a darse cuenta de que la vida en Silverado no ofrecía garantías. La espera, que antes era llena de promesas, comenzaba a desmoronarse, dando paso a la frustración. Algunos intentaban encontrar consuelo en la idea de que su esfuerzo no había sido en vano, pero poco a poco, el deseo de abandonar todo y buscar una nueva vida más allá de Silverado empezaba a crecer. Con el paso del tiempo, aquellos que al principio habían llegado con sueños de oro comenzaron a preguntarse si realmente valía la pena. Las noches sin descanso, el sudor en la frente, las heridas en las manos. ¿Todo eso por una ilusión? ¿Realmente el oro estaba allí, o todo era una fantasía más? La larga espera en Silverado también afectaba la vida social del pueblo. Las tensiones empezaban a aflorar entre los colonos, ya que las largas horas de trabajo, sumadas a la incertidumbre, generaban conflictos. La relación entre los vecinos se volvía cada vez más tensa, y las discusiones eran más frecuentes. Los más optimistas intentaban mantener el espíritu del pueblo en alto, pero la desesperación comenzaba a tomar fuerza. La vida en Silverado ya no era lo que había sido al principio. Las risas en las tabernas se habían vuelto más escasas. En lugar de conversaciones animadas sobre el futuro, la gente hablaba en susurros, como si temiera romper el delicado equilibrio que aún mantenía al pueblo unido. Nadie quería hablar de lo que realmente sentían, la angustia de una espera interminable. Un día, como si el destino quisiera ofrecer una nueva oportunidad, llegó un rumor a las calles de Silverado. Un minero, al que se le conocía como Juan, había encontrado una veta rica en minerales. En un instante, todo el pueblo se despertó de su letargo, y la esperanza volvió a brillar con fuerza. Los ojos de todos los colonos se iluminaron al escuchar la noticia. Elías, con su calma habitual, fue uno de los primeros en acercarse al lugar donde se había encontrado la nueva veta, pero esta vez algo era diferente. La ansiedad, la presión y la esperanza se habían convertido en una masa palpable que todos compartían. El rumor corrió como un reguero de pólvora por todo Silverado. En cada rincón del pueblo se hablaba del mismo tema. Algunos no podían creerlo, otros, sin embargo, ya veían en sus manos las barras de oro que les devolverían la tranquilidad. Pero Elías no se precipitó. Su mirada serena era la misma de siempre, como si todo aquello fuera solo una parte más de su plan. Elías, sin dejarse llevar por el entusiasmo de los demás, sabía que, si bien esta nueva veta podía ser una bendición, también podía ser una trampa. La espera había sido tan larga que la tentación de creer en las promesas era grande. Sin embargo, él mantenía la perspectiva, y su experiencia le decía que no todo lo que brillaba era oro. Elías se quedó en silencio, observando a los demás. Sabía que el oro que todos perseguían podría ser una bendición, pero también podría traer consigo la ruina. En el fondo, no confiaba en las promesas fáciles, porque sabía que todo lo que valía la pena requería tiempo, esfuerzo y sacrificio. Este capítulo marca un giro en la narrativa, ya que, mientras algunos colonos se sumergen nuevamente en la esperanza, otros comienzan a cuestionar si la espera realmente ha valido la pena. La noticia de la veta rica en minerales, por un breve momento, reavivó el sueño de muchos, pero también destacó la fragilidad de los sueños en Silverado. Capítulo 5. La frustración de la espera. El viento soplaba con fuerza sobre las colinas de Silverado, levantando polvo y arena que se dispersaban por todo el pueblo. El sonido del viento se mezclaba con el ruido de los martillos y las palas que los colonos usaban, día tras día, sin descanso, en la búsqueda del oro prometido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos naranja y rojo,
pero los mineros no paraban. Para ellos, el sol, la luna y las estaciones ya no tenían relevancia. Solo existía el trabajo y la esperanza, cada vez más difusa, de que algo grande sucediera. Los días pasaban en un ciclo interminable. El trabajo duro y las largas horas parecían no tener fin, y la esperanza de encontrar algo más que tierra y roca se desvanecía con cada jornada que terminaba sin resultados. Los hombres, que al principio llegaron con rostros llenos de sueños, ahora mostraban signos de fatiga, y la alegría que había acompañado sus primeros días de trabajo en la mina comenzaba a ser reemplazada por la frustración. Mientras tanto, Elías, que siempre había mostrado una calma envidiable, observaba a los otros mineros. La tensión entre ellos era palpable. Algunos se habían vuelto más irascibles, y las discusiones comenzaban a ser algo común entre aquellos que compartían la misma esperanza. La falta de resultados no solo estaba afectando la moral de los hombres, sino también su comportamiento. La presión, como un peso invisible, caía sobre todos por igual. Había algo en el aire, algo que no se podía tocar, pero que se podía sentir. La atmósfera de Salverrado había cambiado. Ya no se oían las bromas y las risas que antes llenaban las calles del pueblo. Los hombres que trabajaban en la mina, al principio tan unidos por su visión común, ahora se veían unos a otros con desconfianza. Uno de los colonos más jóvenes, un hombre llamado Francisco, había comenzado a mostrar señales de ansiedad. Había llegado al pueblo con grandes expectativas, y ahora, tras meses de trabajo sin resultados, su paciencia comenzaba a agotarse. Su mente se llenaba de dudas, y su cuerpo reflejaba el desgaste de una lucha interminable. Francisco, un joven que había llegado a Salverrado con grandes sueños de riquezas, ya no era el mismo. Su rostro, que antes mostraba entusiasmo, ahora estaba marcado por la preocupación y la fatiga. Había comenzado a dudar de la mina, de todo lo que había escuchado, y de la promesa de riqueza que se había hecho a sí mismo al llegar. Elías, siempre sereno, se acercó a él una tarde, mientras el sol comenzaba a desaparecer tras las montañas. Con una calma que solo él sabía mantener, le habló sobre la importancia de la perseverancia, de la necesidad de no perderse en las dudas. Sin embargo, la situación de Francisco era clara, su fe en la mina se desvanecía. Elías vio la desesperación en los ojos de Francisco, y con su voz tranquila, intentó ofrecerle algunas palabras de aliento. La paciencia es la clave, le dijo. El tiempo pondrá todo en su lugar, pero no podemos apresurarlo. Si no encuentras oro en la mina, tal vez lo encuentres en otro lugar. Pero lo que no debemos hacer es rendirnos. Sin embargo, las palabras de Elías parecían no alcanzar a Francisco. El joven se había dejado consumir por la desesperación. La frustración comenzó a apoderarse de los hombres. La promesa de riqueza, que en un principio parecía tan cercana, ahora se sentía lejana e ilusoria. Los días pasaban sin que se encontrara nada que valiera la pena. La tierra, que había prometido tanto, no daba señales de ceder. Los mineros empezaban a preguntarse si el oro realmente existía, o si todo era solo una fantasía. El pueblo de Salverrado se encontraba atrapado en una paradoja. Por un lado, los hombres seguían trabajando incansablemente, esperando que en algún momento la mina les ofreciera lo prometido. Pero por otro lado, la desilusión comenzaba a calar hondo, y las voces de los más escépticos aumentaban. ¿Realmente había oro en la mina, o era todo un engaño? Las tensiones entre los colonos crecían. Algunos trataban de mantenerse optimistas, aferrándose a la idea de que el oro estaba ahí, solo que aún no lo habían encontrado. Otros, sin embargo, ya empezaban a planear su regreso a casa, considerando que la espera había sido en vano. Las discusiones se volvían más frecuentes, y las promesas que antes se decían en voz alta, ahora se murmuraban con desconfianza. Las discusiones en las tabernas se volvieron más acaloradas. «Estoy cansado de esperar», decía uno de los mineros, golpeando la mesa con los puños. «No hay nada aquí. Nadie ha encontrado nada, y nadie lo encontrará». Otros trataban de calmarle, pero las palabras ya no servían. La desesperación había tomado el control. El pueblo de Salverrado, que había sido un lugar de esperanza, ahora se convertía en un escenario de frustración. La promesa de riqueza, que había mantenido a los hombres trabajando con tanta dedicación, comenzaba a desvanecerse, dejando solo el vacío de la incertidumbre.
La paciencia de los colonos estaba siendo puesta a prueba, y algunos ya no sabían cuánto más podían soportar. Salverradow había comenzado como un sueño, pero ahora parecía una pesadilla. Los hombres que se habían unido en su búsqueda de oro ya no compartían la misma fe. Había demasiados signos de advertencia, demasiadas dudas. Pero entre todos los hombres, Elías seguía siendo el más firme, el único que parecía haber entendido que la verdadera riqueza no era algo que pudiera encontrarse bajo tierra. Este capítulo marca un punto de quiebre para los colonos de Salverradow. La esperanza se convierte en frustración, y la mina, que antes representaba el futuro de todos, ahora se presenta como un símbolo de incertidumbre. El carácter de los personajes comienza a ser puesto a prueba, y la paciencia, junto con la perseverancia, se convierten en las cualidades más necesarias en este momento tan crítico. Capítulo 6. La larga espera y la llama de la esperanza. El sol se alzaba sobre las montañas de Salverradow, bañando el pueblo en una luz dorada que prometía un nuevo día, pero para los colonos, ese amanecer no era un símbolo de esperanza, sino un recordatorio de los días perdidos, de las promesas que se desvanecían sin cumplirse. La mina había dejado de ser un lugar de sueños dorados para convertirse en un espacio de cansancio y frustración. Los hombres trabajaban sin descanso, pero los resultados seguían siendo esquivos, y la idea de que el oro estuviera allí, bajo la tierra, parecía cada vez más un mito lejano. En cada rincón de Salverradow, los ecos del trabajo incesante resonaban. El sonido de las picas y las palas se entrelazaba con el murmullo de los hombres, que, aunque seguían excavando, comenzaban a perder la fe. Había algo pesado en el aire, una especie de desánimo generalizado que se filtraba en cada conversación, en cada mirada. Las palabras de aliento se volvían cada vez menos frecuentes, y más voces comenzaban a hablar del regreso, del fin de la búsqueda. Elías, al igual que otros en el pueblo, estaba marcado por la fatiga. Había pasado tanto tiempo esperando resultados que se preguntaba si la paciencia de los colonos llegaría a su fin. A pesar de las crecientes tensiones, Elías se mantenía firme en su convicción: el oro no lo era todo. Lo que realmente importaba era la perseverancia, la unidad, y la lección de no rendirse. Elías caminaba por las calles de Salverradow, observando a los hombres. Algunos trabajaban sin decir palabra, absortos en la mina, mientras otros se reunían en pequeños grupos, murmurando en voz baja sobre su deseo de abandonar todo. No podemos rendirnos, pensaba Elías, pero a medida que pasaba el tiempo, empezaba a sentirse solo en su esperanza. La mina, que antes había sido el alma del pueblo, ahora se sentía como una herida abierta que nunca cerraba. Las dudas empezaban a invadir las mentes de todos, y las miradas perdidas y ausentes comenzaban a ser más frecuentes. Aquellos que habían llegado con entusiasmo ahora caminaban como sombras de sí mismos. El oro, que había sido el destino soñado, se convertía en una obsesión, una carga de la que ya no podían librarse. El deseo de riqueza parecía haber cambiado, ya no era solo la ambición lo que movía a los hombres, sino una especie de desesperación que nublaba todo juicio. Los días parecían repetirse unos a otros, iguales y vacíos. La promesa de oro, que había traído a los colonos a Salverradow, se desvanecía lentamente, como el agua que se escapa entre los dedos. Los rostros de los hombres comenzaban a mostrar signos de desgaste, tanto físico como emocional. Había quienes ya no hablaban de su trabajo en la mina, solo se limitaban a hacer su labor sin esperanza de un futuro mejor. A medida que pasaba el tiempo, algunos comenzaron a abandonar la mina en busca de algo más, de una nueva oportunidad, pero no todos compartían la misma decisión. Algunos, como Elías, se mantenían fieles a la idea de que un día el oro aparecería, y mientras tanto, lo importante era no rendirse, seguir adelante. Sin embargo, su voz de esperanza era cada vez más débil frente al creciente desaliento de los demás. Algunos de los colonos comenzaron a abandonar sus puestos en la mina, resignados a la idea de que nunca encontrarían lo que habían venido a buscar. Se hablaba en susurros sobre abandonar Salverradow, de regresar a las ciudades de donde habían venido, donde tal vez podrían empezar de nuevo. Pero Elías seguía trabajando, con la esperanza de que algo cambiaría. Fue en uno de esos días interminables que una noticia llegó a los oídos de los colonos. Otro grupo de mineros, que se encontraba en una zona cercana, había encontrado una veta de oro. El susurro de la noticia se extendió rápidamente por todo Salverradow, y aunque al principio muchos no creyeron en ella, poco a poco la idea de que algo valioso había sido descubierto comenzó a calar en las mentes de los hombres.
Una mañana, Elías escuchó un murmullo en la taberna. «¡Lo encontraron!», gritó uno de los hombres. «Han encontrado oro, de verdad, en la mina cerca de las colinas del norte. ¡Hay oro!». Los ojos de los mineros se iluminaron, como si una chispa se hubiera encendido en sus corazones. De inmediato, el cansancio se desvaneció de sus rostros, y el antiguo entusiasmo comenzó a resurgir. La esperanza, que había sido casi apagada, volvió a encenderse en sus corazones. Aunque Elías no compartía el entusiasmo de los demás, no pudo evitar sentir un respiro de alivio al ver que la esperanza volvía a las vidas de los colonos. Sin embargo, también sabía que la esperanza renovada traía consigo nuevos desafíos. Las expectativas ahora eran más altas, y el peso de la posible decepción también lo era. Mientras los mineros comenzaban a planear su próximo movimiento, Elías se encontraba solo en su rincón, reflexionando. El oro había llegado, pero ¿realmente eso cambiaría la vida del pueblo? ¿Sería suficiente para salvar a Salverradow, o solo les traería más de lo mismo? El oro no lo es todo, pensó, pero tal vez, solo tal vez, esta nueva esperanza sea lo que realmente necesitamos. La noticia del oro fue un revulsivo para la comunidad, una chispa que encendió una nueva oleada de trabajo, de esfuerzos, de deseos de éxito. Pero mientras la mayoría celebraba, Elías permanecía pensativo, consciente de que la búsqueda de riquezas nunca sería suficiente si no se encontraba primero la verdadera paz interior. Este capítulo presenta un cambio de tono en la narrativa, pues el oro comienza a materializarse como una posibilidad real, pero la cuestión sigue siendo si el oro será la solución a los problemas de los colonos o si solo traerá más dificultades. Mientras el pueblo se deja llevar por la esperanza renovada, Elías permanece reflexivo, consciente de las lecciones que el oro no puede enseñar. Capítulo 7. El desafío del éxito y la doble cara del oro. El sol comenzaba a caer sobre Salverradow cuando los colonos, ahora con renovada esperanza, se dirigían hacia las colinas del norte. El entusiasmo era palpable, como si el aire mismo vibrara con la posibilidad de un futuro diferente. La noticia del hallazgo de oro había encendido una chispa en cada uno de ellos, y a pesar de las dudas que todavía residían en algunos, la mayoría se sentía impulsada por la promesa de riquezas. El sonido de los martillos, picas y palas se mezclaba con las voces de los hombres, que no paraban de hablar sobre lo que vendría, sobre cómo todo cambiaría. Las calles de Salverradow, que anteriormente estaban marcadas por la apatía y la fatiga, ahora se llenaban de risas y planes. Los hombres, que antes caminaban con la cabeza baja, ahora levantaban la mirada al horizonte, como si pudieran ver el futuro brillar con una luz dorada. El oro, que había sido un sueño lejano, ahora estaba al alcance de la mano, y todos querían ser parte de ese destino. Pero mientras el pueblo se sumergía en un frenesí de anticipación, Elías no pudo evitar sentirse desconectado del bullicio. En su corazón, el oro nunca había sido el objetivo. Sabía que el oro podría cambiar las circunstancias materiales, pero no podía escapar de la sensación de que una vez más, como tantas otras veces en la historia, los colonos de Salverradow se verían atrapados por una ilusión, que al final solo les traería más problemas que soluciones. Elías observaba a los hombres mientras se dirigían hacia la mina. Algunos hablaban con entusiasmo sobre lo que harían con su parte del oro, otros discutían sobre la mejor manera de extraerlo. Todo esto parece tan fácil, pensó Elías, pero el oro tiene una doble cara, y no todos verán eso hasta que sea demasiado tarde. Mientras los colonos se adentraban en las colinas del norte, un sentimiento de incertidumbre se apoderó de Elías. A lo largo de su vida, había visto cómo la riqueza, cuando se obtenía sin reflexión ni propósito, corrompía más que enriquecía. Sabía que el oro no solo podía atraer la avaricia y la ambición, sino que también podía desatar celos y conflictos. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si la necesidad de prosperar, de alcanzar un futuro mejor, no era también un motor legítimo. Elías se detuvo en un punto alto, mirando a los hombres que se dispersaban por el terreno. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un color rojizo que reflejaba, en su opinión, la naturaleza efímera de la esperanza. ¿Serán estos hombres capaces de manejar lo que viene? ¿O caerán en la misma trampa que los ha atrapado tantas veces? Elías sabía que el oro, aunque prometiera riqueza, también traía consigo su propia maldición. Mientras los colonos trabajaban día y noche, las tensiones comenzaban a elevarse en el campamento. El clima de emoción se transformó en ansiedad.
Cada hombre quería encontrar más, quería extraer más, y a medida que pasaba el tiempo, las diferencias entre ellos comenzaron a aflorar. Algunos querían compartir los hallazgos, otros preferían quedarse con todo para sí mismos. La codicia, que había estado dormida, comenzó a despertar con fuerza. Los hombres comenzaron a discutir sobre la distribución del oro. «Este es mi hallazgo», gritó uno. «No te metas en lo que me pertenece». Las discusiones se intensificaron a medida que los hallazgos se volvían más frecuentes. Lo que había comenzado como un esfuerzo común, en el que todos compartían el sueño de una nueva vida, se estaba convirtiendo en una guerra por cada grano de oro. Los rostros, que antes mostraban confianza y camaradería, ahora estaban marcados por la sospecha y el resentimiento. Elías, por su parte, seguía en su trabajo sin involucrarse en los conflictos. Veía cómo las relaciones se desmoronaban a medida que el oro desataba las pasiones más oscuras de los colonos. Decidió mantenerse al margen, observando, y aunque sabía que la situación se estaba volviendo insostenible, también comprendía que los colonos no podrían evitar el ciclo que se había repetido en tantas otras historias a lo largo de la humanidad, la ilusión del oro. Elías había visto antes la codicia destruir pueblos enteros. Había escuchado historias de mineros que, al encontrar oro, se volvían ciegos ante los ojos de sus compañeros. Lo que parecía un milagro, pronto se convertía en una maldición. Las comunidades se disolvían, las traiciones eran inevitables, y el oro se convertía en un peso, más que en una bendición. El pueblo de Salverradow, antes unido por un propósito común, ahora estaba dividido por la búsqueda insaciable del oro. Los hombres ya no se ayudaban entre sí. Cada uno solo pensaba en su propio beneficio. Los murmullos de traición, de engaños y de promesas rotas empezaron a llenar las noches, y la atmósfera que antes había sido de cooperación y esperanza, se transformó en una de desconfianza y ansiedad. Cada día, Elías veía cómo el oro los transformaba. Los hombres que una vez fueron amigos ahora se enfrentaban entre sí, y las antiguas risas se convirtieron en gruñidos de ira. Los debates sobre la distribución del oro comenzaron a salirse de control, y aquellos que no habían encontrado nada se sintieron desplazados, resentidos por la suerte de los demás. La llegada del oro, en lugar de traer prosperidad, solo sembró más caos. La mina que antes representaba un futuro prometedor, se convirtió en un terreno de lucha, donde el desespero y la codicia eran los verdaderos tesoros. Pero a pesar de todo, Elías no perdía la esperanza de que, al final, los colonos pudieran entender que la verdadera riqueza no se encontraba en las montañas, sino en la paz y la cooperación. A pesar de las tensiones crecientes, Elías seguía creyendo que, aunque la mina había sacado lo peor de los hombres, también podía ser una oportunidad para aprender, para ver hasta qué punto el corazón humano era capaz de corromperse por la ambición. El oro puede cambiar todo, pensaba Elías, pero solo si sabemos cómo usarlo, de lo contrario, será nuestra perdición. Este capítulo muestra cómo la llegada del oro, en lugar de ser la solución que los colonos esperaban, se convierte en una fuerza que desintegra la unidad y la armonía del pueblo. La codicia toma el control, y la búsqueda del oro se convierte en una lucha por el poder y el beneficio personal. Elías sigue siendo el faro de reflexión, observando la transformación de los hombres, mientras mantiene su propia perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Capítulo 8. El camino de la desconfianza y la sombra del fraude. La sombra de la desconfianza comenzó a oscurecer cada rincón de Salverradow. Lo que antes había sido una pequeña comunidad, vibrante y llena de sueños, ahora se encontraba atrapada en un torbellino de ambición y sospecha. Las minas, que al principio fueron vistas como un salvavidas, pronto comenzaron a mostrar su verdadero rostro, un rostro de engaños, de luchas por el poder y de traiciones ocultas. Cada día parecía una nueva batalla, una lucha por no perder lo poco que se había encontrado en los lechos de los ríos o en las profundidades de las colinas. El aire estaba denso, cargado de un malestar palpable que se extendía entre las tiendas y las cabañas. Los hombres ya no se miraban entre sí con la misma camaradería de antes. Las sonrisas se habían convertido en gestos tensos, y las manos, antes extendidas en ayuda, ahora se entrelazaban en puños cerrados, listas para defender lo que consideraban suyo. Elías caminaba por el campamento, observando las escenas que se repetían una y otra vez. En cada rincón, las conversaciones estaban llenas de murmullos y acusaciones, las mismas que iban y venían, sin cesar. Había quienes, sin ningún remordimiento,
Alegaban que sus hallazgos eran más valiosos que los de sus compañeros, mientras que otros se sentían víctimas de un sistema injusto. Nadie parecía poder confiar en nadie. Las mesas donde antes se hacían planes para el futuro ahora se habían convertido en tribunales improvisados, donde los hombres se acusaban mutuamente de engaños, de robos y de fraudes. «Te vi sacar más oro del que me dijiste», decía uno, mientras otro respondía con un tono hiriente: «¿Estás loco? Nadie puede robar lo que ya es mío». Las palabras se llenaban de veneno, y cada conversación parecía una bomba lista para explotar. En medio de esta creciente tensión, Elías se mantenía apartado, en silencio. Sabía que, aunque la mina de oro había dado a los colonos la oportunidad de cambiar sus vidas, también había sacado a la luz las sombras de la codicia humana. En sus ojos, la verdad era clara: el oro no solo estaba separando a los hombres, sino que los estaba llevando al borde de la desesperación. Un día, mientras caminaba cerca de la mina, Elías escuchó gritos que provenían de la cabaña de un minero conocido por todos. Al acercarse, vio a un hombre, tirado en el suelo, con el rostro desencajado por el miedo. En torno a él, otros hombres discutían acaloradamente. «Es un fraude», gritaba uno de ellos. «Nos está robando el oro que hemos encontrado». Elías se quedó en la puerta, observando la escena sin intervenir. Sabía que la desconfianza estaba tomando el control, y que esa sombra no se despejaría fácilmente. La codicia había ido más allá de simples disputas sobre la cantidad de oro. Empezaban a surgir rumores de que algunos hombres habían comenzado a falsificar el oro, utilizando piedras o metales menos valiosos para engañar a sus compañeros y venderlos como si fueran verdaderos hallazgos. Las disputas se volvían más violentas, y las viejas amistades se rompían en un abrir y cerrar de ojos. Las casas del campamento comenzaron a ser sitios de secretos oscuros. Un hombre llegaba con una sonrisa, pero al irse, otros se quedaban cuchicheando entre ellos. El oro había revelado su poder destructivo, y las mentiras se tejían tan rápido como las lenguas se movían. «¿Cómo podemos saber que lo que tenemos es verdadero?», preguntaba uno, y la respuesta no era más que un susurro: «No lo sabes». El fraude había echado raíces, y nadie era inmune. Mientras tanto, Elías se mantenía fiel a su propio código. Aunque los demás se sumían en la vorágine del engaño, él no podía ser parte de ese juego. Sabía que, aunque el oro prometiera libertad, no era sino una ilusión que, a largo plazo, solo conduciría a la esclavitud del alma. La verdadera riqueza no se encontraba en lo que se podía extraer de la tierra, sino en lo que se podía cultivar en el corazón de cada hombre. En la quietud de la noche, Elías pensaba en el futuro de Salverradow. ¿Es este el precio de la prosperidad? ¿Es este el precio de los sueños cumplidos?, se preguntaba. No encontraba respuesta, y la sensación de que algo irremediable estaba ocurriendo se asentaba en su pecho como un peso. La idea de que el oro podría traer consigo una transformación positiva parecía tan lejana como la estrella más distante en el cielo. El pueblo estaba cambiando, y Elías se sentía cada vez más ajeno a lo que estaba sucediendo. Los colonos, que una vez compartieron una visión común de esperanza, ahora se veían atrapados en un ciclo de desconfianza mutua, de engaños y traiciones. Las promesas de una vida mejor se habían desvanecido en el aire, dejando solo los restos de lo que alguna vez fue un sueño colectivo. Elías se levantó temprano una mañana, antes de que los demás comenzaran su jornada. Miró el campamento en silencio, con los ojos llenos de preocupación. Este no es el camino, pensó, pero sabía que ya no podía detener lo que se había puesto en marcha. El oro ya había desatado su magia peligrosa, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que todos pagaran el precio. Este capítulo ilustra cómo la desconfianza y el fraude se convierten en los nuevos pilares de la comunidad. La codicia, disfrazada de prosperidad, destruye lo que antes era una comunidad unida, y el oro, lejos de ser una bendición, se convierte en la semilla de la discordia. Elías, siempre observador, se da cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la integridad y la confianza que los hombres depositan los unos en los otros. Sin embargo, a medida que la corrupción se apodera de la comunidad, se hace evidente que la lección aún está lejos de ser aprendida. Capítulo 9. La doble cara de la esperanza. Silverradow, que alguna vez fue un lugar de esperanza, comenzaba a transformarse en un campo de batalla. El sueño de riquezas fáciles y un futuro prometedor, que había unido a sus habitantes en los primeros días,
Ahora parecía una ilusión distante, rota por la desconfianza y la ambición desmedida. A medida que el oro seguía fluyendo de las minas, la atmósfera se volvía cada vez más espesa, cargada de una tensión que no podía ser ignorada. Elías recorría las calles del campamento, observando el rostro de los hombres, las mismas caras que en el pasado se iluminaban al hablar de lo que el futuro podría traer. Ahora, esas mismas caras estaban marcadas por la preocupación, la fatiga, la desesperación. La gente ya no veía un camino claro hacia el mañana, sino solo una lucha constante por lo que cada uno consideraba suyo. En los ojos de muchos brillaba la codicia, en los de otros, la incertidumbre. Cada vez que caminaba por el campamento, Elías sentía el peso de las palabras no dichas. Los rumores corrían, se susurraban, se lanzaban miradas furtivas. El oro había llegado, sí, pero lo que parecía ser una bendición, se había convertido en una maldición para muchos. La ansiedad crecía como un fuego incontrolable, y la chispa podía saltar en cualquier momento. Elías se encontraba atrapado entre el deseo de ver a la comunidad prosperar y la amarga realidad de la que no podía escapar. La mina había traído riquezas, pero también había desnudado los vicios más oscuros del corazón humano. En las tabernas, las conversaciones eran ahora sobre contratos rotos, sobre engaños descubiertos, sobre traiciones entre amigos. Nadie podía escapar de la sombra del oro. En las esquinas del campamento, hombres que se habían conocido desde la infancia se miraban con desconfianza. Algunos guardaban sus hallazgos en cajas cerradas, escondidas de la vista de los demás, mientras otros se lamentaban por no haber tomado más cuando tuvieron la oportunidad. Nadie confiaba en nadie. Y lo peor de todo era que Elías sentía que, poco a poco, también él estaba perdiendo la fe en lo que alguna vez creyó. Pero en medio de esa oscuridad, Elías comenzaba a ver destellos de luz. Había algo más en el campamento que la codicia y el egoísmo, algo que no podía ignorar. Aunque las sombras de la desconfianza se cernían sobre todos, aún había quienes se mantenían firmes en sus principios, aquellos que seguían creyendo que el propósito de la comunidad no era solo enriquecerse, sino construir un futuro juntos. Una tarde, al caminar por el borde del campamento, Elías vio a un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban conversando en voz baja, pero a diferencia de las discusiones de antes, el tono de sus voces no era el de la acusación, sino el de la reflexión. El oro no es lo que pensábamos, dijo uno de ellos, su voz grave, pero serena. Lo que realmente necesitamos es unidad. Sin eso, todo lo demás es inútil. Elías se acercó lentamente, cauteloso, pero algo en sus palabras le dio esperanza. Alguien en el campamento aún veía el futuro de manera diferente. A partir de esa conversación, Elías comenzó a comprender que, a pesar de la oscuridad que había descendido sobre Salverradow, aún existían destellos de esperanza. No todos los hombres estaban dispuestos a rendirse ante la codicia. Algunos seguían creyendo en la posibilidad de un futuro en el que la cooperación reemplazara a la competencia y la confianza sustituyera a la desconfianza. Es fácil rendirse cuando todo parece perdido. Es fácil ceder a la desesperación y dejarse llevar por la corriente. Pero en ese momento, al escuchar esas palabras, Elías comprendió que la verdadera lucha no era contra el oro, ni contra las mentiras que se tejían en las sombras. La verdadera lucha era contra la tentación de rendirse, de dejar que la oscuridad se apoderara de todo. Y él no estaba dispuesto a permitirlo. Elías se retiró esa noche con una sensación extraña en el pecho. Era como si un peso se hubiera levantado, pero al mismo tiempo, una nueva carga había aparecido, la responsabilidad de mantener viva la chispa de la esperanza. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también comprendía que no podía quedarse al margen mientras todo se desmoronaba. Algo debía cambiar. La madrugada llegó sin previo aviso, y con ella, una sensación de urgencia. Elías se levantó temprano, decidió que era el momento de hacer algo, de dar un paso hacia lo que consideraba la única salida. En la mina ya no solo se cavaba en busca de oro, sino que también se cavaba en los corazones de los hombres, buscando algo que no fuera material, algo que pudiera devolverles la humanidad que parecían haber perdido. Con renovado propósito, Elías comenzó a reunirse con aquellos que aún compartían su visión. Empezaron a organizarse en pequeños grupos, no para extraer más oro, sino para recuperar lo que habían perdido, la confianza mutua. A pesar de las voces que decían que todo era inútil, que la codicia ya había ganado, Elías sabía que había algo más fuerte que el oro,
algo que podía salvarlos. No era un camino fácil, pero era el único que valía la pena seguir. Nosotros no venimos aquí solo para buscar oro, dijo Elías en una reunión privada con sus amigos más cercanos. Vinimos a construir algo más grande. Tal vez lo perdimos de vista por un tiempo, pero es hora de recuperarlo. Es hora de recordar lo que realmente importa. Con esas palabras, una nueva esperanza comenzó a brotar en Salverradow. Aunque el oro seguía siendo el centro de la vida en el campamento, había quienes comenzaban a ver que la verdadera riqueza no estaba en lo que se podía extraer de la tierra, sino en lo que podían construir juntos, en la manera en que se trataban unos a otros. Las sombras de la desconfianza seguían acechando, pero algo había cambiado. El corazón de Salverradow latía nuevamente, aunque con un ritmo más cauteloso, más consciente. La comunidad no estaba perdida, pero necesitaba algo más que oro para sobrevivir. Necesitaba algo que no se podía extraer de las minas. Necesitaba humanidad. Este capítulo muestra cómo, a pesar de la creciente corrupción y la tentación de rendirse, Elías encuentra un resquicio de esperanza en aquellos que siguen creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. A través de pequeños gestos de unidad y reflexión, comienza a formarse una nueva visión para la comunidad de Salverradow, una que se basa en la confianza y la cooperación, en lugar de en la competencia y el egoísmo. Capítulo 10. El despertar de la conciencia. A medida que las semanas pasaban en Salverradow, el aire se volvía más pesado, cargado no solo de polvo y sudor, sino de las emociones no expresadas que se agolpaban en los corazones de los hombres. El oro, que originalmente prometía liberar a los colonos de las cadenas de la pobreza, ahora los aprisionaba en una red de ansiedad y desconfianza. A pesar de la aparente prosperidad de los primeros días, la comunidad de Salverradow se encontraba al borde de una ruptura. Sin embargo, algo estaba cambiando, aunque aún de manera imperceptible. Elías, que ya había sido testigo de la transformación de la ciudad y de las almas de sus habitantes, sentía la presión de un peso invisible sobre su pecho. Había días en que parecía que todo se desmoronaba ante sus ojos, que los sueños que había compartido con los demás se desvanecían como el oro en la mina. Sin embargo, su alma seguía buscando algo más, algo que pudiera restaurar el equilibrio perdido. La gente no era la misma, pensaba Elías mientras caminaba por el campamento, observando las distintas caras, algunas con una sonrisa tensa, otras marcadas por la preocupación. El oro había cambiado más que las costumbres, había transformado la esencia misma de los hombres. Algunos, como él, aún recordaban los días en que las promesas de un futuro mejor eran posibles. Sin embargo, el presente parecía consumirles con su despiadada voracidad. Era imposible no notar cómo el campamento comenzaba a dividirse. Las alianzas, antes formadas sobre la base de la confianza y el trabajo compartido, ahora se hacían más frágiles, quebrantadas por la competencia y la desconfianza. Las palabras de los viejos amigos ya no eran las mismas. El aire estaba cargado de murmullos, de promesas rotas, de acuerdos incumplidos. En el fondo de su corazón, Elías sabía que la mina no solo extraía oro. Extraía algo mucho más valioso, la esperanza. A pesar de los oscuros presagios, Elías seguía convencido de que aún existía una solución. La gente de Salverradow no estaba perdida, pero necesitaban ser despertados de su letargo, necesitaban recordar lo que una vez los unió. No era el oro lo que les había traído a la región, sino el sueño de una vida mejor, de una nueva oportunidad, de una promesa compartida de prosperidad. Es fácil olvidarse de lo que realmente importa cuando los días se llenan de sudor y la fatiga se convierte en la compañera más fiel, se dijo Elías. Pero no podemos dejar que la mina nos ciegue. No podemos permitir que el oro se convierta en nuestro único propósito. Así, Elías comenzó a reunirse con un grupo pequeño pero creciente de colonos que compartían su visión de un futuro donde la cooperación y la solidaridad prevalecieran sobre la codicia. Al principio, eran pocos, casi insignificantes en medio del caos que dominaba el campamento. Sin embargo, con cada reunión secreta, con cada palabra de esperanza, la semilla de una nueva conciencia comenzaba a germinar. Al principio, las reuniones eran discretas. Elías hablaba en voz baja, compartiendo sus pensamientos con quienes aún confiaban en él. No todo está perdido, les decía. La codicia está presente, pero también está la bondad. No podemos permitir que el oro apague nuestra humanidad. Si nos unimos, podemos redirigir el curso de Salverradow.
Las palabras de Elías eran como un bálsamo en medio de la tormenta. Algunos de los presentes, hombres y mujeres de diferentes orígenes y antecedentes, comenzaron a dar crédito a esa visión. Elías les habló de los viejos ideales que habían traído a todos a Silverado en primer lugar, la esperanza de un futuro mejor, la posibilidad de comenzar de nuevo. Les recordó que lo que realmente buscaban no era simplemente el oro, sino una vida digna, una vida donde la solidaridad y la justicia fueran los pilares. Sin embargo, estos mensajes no calaban con todos. Algunos seguían obsesionados con el oro, incapaces de ver más allá de sus propios deseos. Algunos asentían con la cabeza, pero otros se mantenían en silencio, con los ojos fijos en el suelo, como si la culpa los persiguiera. Otros, más escépticos, se cruzaban de brazos y se mantenían al margen, observando desde lejos. La mina los había cambiado. El oro, al igual que la sal, había disuelto muchas de sus viejas creencias. Pero lo que comenzó a diferenciar a este grupo era su determinación. Aunque las dudas seguían presentes, aunque el camino era incierto y las sombras de la desconfianza continuaban acechando, Elías no se rendiría. Sabía que no podía cambiar todo el campamento de una sola vez, pero al menos podía sembrar la semilla de la reflexión en aquellos que aún creían en la posibilidad de un futuro más justo. En una de las reuniones, un hombre de mirada cansada se levantó, su voz quebrada por la emoción. «Yo también lo he pensado», dijo. «El oro nos ha cegado. Hemos olvidado por qué estamos aquí. Tal vez es hora de volver a lo que realmente importa». La respuesta de los demás fue un murmullo de asentimiento, como si por fin todos estuvieran de acuerdo en que algo debía cambiar. Elías vio una chispa en sus ojos, una chispa de esperanza renovada. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero al menos había algo que lo mantenía en pie, la creencia de que Silverado aún podía encontrar una nueva forma de vivir, más allá del brillo del oro. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo despejado de Silverado, Elías se retiró a su tienda, su mente llena de pensamientos y proyectos. Sabía que las semillas de la transformación ya estaban plantadas, pero aún necesitaban tiempo para crecer. Había llegado el momento de actuar, de movilizar a aquellos que aún compartían la visión de un campamento unido por algo más grande que el oro. El despertar de la conciencia había comenzado. Y aunque las sombras seguían acechando, Elías sentía una renovada esperanza. No todo estaba perdido. Había quienes aún creían, quienes aún luchaban por un futuro mejor. Y con ellos, podría reconstruir lo que una vez había sido el sueño de Silverado. Este capítulo refleja cómo, a pesar de las tensiones y la corrupción que el oro ha traído a la comunidad, Elías comienza a despertar la conciencia de aquellos que aún tienen esperanza. A través de sus esfuerzos, se gesta una nueva visión para el campamento, basada en la solidaridad y la cooperación. Aunque el camino es incierto y difícil, la semilla del cambio está sembrada. Capítulo 11. La carga del cambio. El sol se alzaba con una calidez inusual aquella mañana en Silverado, como si la tierra misma estuviera consciente del peso que descansaba sobre sus habitantes. Los días se volvían cada vez más largos, pero no solo por la intensidad del trabajo en la mina, sino también por la creciente tensión que se respiraba en el aire. Las divisiones dentro del campamento ya no eran solo una cuestión de rivalidades personales. Ahora estaban profundamente enraizadas en la lucha por el futuro mismo de Silverado. Elías, aunque aún convencido de que la transformación era posible, sentía una presión creciente. Sabía que las semillas de la conciencia que había sembrado necesitaban ser regadas con acciones concretas, pero también comprendía que el cambio que buscaba no sería fácil ni rápido. Había quienes ya se habían rendido ante la codicia, quienes consideraban que el oro era la única verdad a la que valía la pena aferrarse. Las reuniones que Elías había organizado en secreto comenzaron a ganar fuerza. Aquellos que se unían al compartían su visión, pero el desafío era mayor de lo que imaginaban. El oro no solo estaba separando a los hombres físicamente, sino que los estaba dividiendo en sus pensamientos más profundos. Aquellos que buscaban recuperar los viejos ideales de comunidad y solidaridad chocaban con la cruda realidad de la competencia feroz que había surgido en el campamento. La mina ha hecho de todos nosotros algo diferente, reflexionaba Elías, mientras caminaba por las calles de Silverado. Lo que comenzó como una promesa de prosperidad, ahora se ha transformado en una lucha por la supervivencia, una competencia feroz donde la lealtad y la amistad han quedado en segundo plano. Sin embargo, Elías no se sentía derrotado.
Aunque el camino se veía oscuro, algo dentro de él le decía que aún había esperanza. Se reunía cada vez más con aquellos que compartían su visión, pero las tensiones internas dentro de este grupo no eran menores. Algunos de los hombres que antes habían sido inseparables ahora se miraban con desconfianza, y las viejas bromas se habían transformado en silencios incómodos. En uno de esos encuentros, un joven llamado Samuel se levantó con una expresión de frustración, rompiendo el silencio que había caído sobre la reunión. ¿Realmente creemos que podemos cambiar algo? El oro ha arruinado a todos. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo del que no podemos salir, dijo Samuel, su voz teñida de desesperación. Elías lo miró a los ojos, y por un momento, todo el ruido del campamento pareció desvanecerse. Sabía que Samuel no era el único que pensaba así, y lo peor era que comenzaba a entender el miedo que lo consumía. El oro se había convertido en un monstruo insaciable, un dios que demandaba sacrificios a cambio de falsas promesas de prosperidad. No podemos dejar que el miedo nos controle, respondió Elías, su voz firme. La desesperación solo nos llevará a perder lo que realmente importa. Si nos mantenemos juntos, si no dejamos que la codicia nos separe, podremos encontrar la manera de recuperar lo que hemos perdido. Las palabras de Elías, aunque llenas de convicción, no lograron calmar por completo los temores que se apoderaban de sus seguidores. La mina seguía siendo el centro de todo, el motor que impulsaba a todos a seguir adelante, a pesar de las consecuencias. El oro ya no era solo un bien material, sino una necesidad, una obsesión que alimentaba la división y la desconfianza. La mina ha dejado de ser un lugar de trabajo, pensaba Elías mientras observaba el horizonte. Ahora es un campo de batalla. Y aquellos que una vez lucharon por un mismo sueño, ahora luchan por algo mucho más egoísta. Mientras tanto, en el campamento, las noticias de la creciente división comenzaban a extenderse. Los rumores eran como el fuego que se propagaba sin control, y aquellos que antes eran amigos ahora se veían como rivales. Los hombres que compartían la misma tienda ahora se mantenían separados, observándose con desconfianza. Las viejas alianzas se desmoronaban, y con ellas, la idea de una comunidad unida por un propósito común. Elías, por más que lo intentara, no podía ignorar lo evidente. El campamento estaba al borde del colapso. Y a medida que el oro seguía fluyendo de la mina, la fractura dentro de Silverado se profundizaba cada vez más. A pesar de su esfuerzo, la tarea de cambiar el curso de la ciudad parecía una montaña insuperable. Sin embargo, no todo estaba perdido. En medio de la creciente incertidumbre, Elías no perdió la esperanza. Sabía que la transformación no vendría de un solo golpe, sino que requeriría paciencia, sacrificio y, sobre todo, unidad. Decidió organizar una reunión pública, un encuentro donde todos los colonos, sin distinción, pudieran compartir sus pensamientos, sus temores y sus esperanzas. El mensaje de Elías era claro, no se trataba de renunciar al oro, sino de encontrar un equilibrio, de recuperar lo que se había perdido en el camino. La mina había traído prosperidad, sí, pero también había traído caos. Lo importante ahora era redirigir esa energía hacia algo más grande que el beneficio individual, el bien común. El oro no es el enemigo, pero la codicia sí lo es, pensó Elías, mientras se preparaba para su discurso. Es hora de que todos nos miremos a los ojos y decidamos juntos lo que queremos ser. Ya no podemos vivir en la sombra del oro. Es hora de crear algo que dure, algo que vaya más allá de la riqueza material. La reunión pública fue un punto de inflexión. Aunque no todos se unieron al movimiento de Elías de inmediato, algo comenzó a cambiar en el aire. Las palabras de Elías resonaron en los corazones de muchos, despertando en ellos una nueva conciencia, una que iba más allá del oro y la codicia. En sus corazones comenzó a germinar una semilla de esperanza. Quizás aún era posible encontrar un camino hacia la redención, un camino donde el oro no definiera su destino. Elías sabía que aún quedaba mucho por hacer. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. El cambio que buscaba no sería fácil, pero al menos había dado el primer paso para restaurar la dignidad y la esperanza en un lugar donde estos parecían haberse perdido para siempre. Este capítulo refleja cómo, a pesar de los avances que Elías ha logrado al despertar la conciencia de algunos, las dificultades para cambiar la cultura del oro siguen siendo profundas. La mina, que una vez fue un símbolo de esperanza, ahora se presenta como una amenaza que corrompe todo a su alrededor.
Sin embargo, la lucha por un futuro mejor sigue viva en algunos de los colonos, y Elías es testigo de los primeros signos de cambio, aunque aún queda un largo camino por recorrer. Capítulo 12. La resistencia silenciosa. Las primeras luces del día comenzaron a disipar la oscuridad de la noche, pero en el campamento de Salverrado el aire permanecía denso, como si el peso de la incertidumbre aún flotara sobre los hombres y mujeres que allí vivían. La mina, que antes era vista como una bendición, ahora se había convertido en el epicentro de la discordia, y todos, de alguna forma, se veían atrapados en su red. La codicia, el miedo y la desconfianza se habían apoderado de cada rincón, transformando un lugar que en sus orígenes prometía ser un refugio en un campo de batalla constante. Elías, a pesar de los avances que había logrado en los últimos días, sentía que la resistencia al cambio se estaba tornando más fuerte. Había creído que, al convocar a todos a la reflexión y la unidad, despertaría algo en el corazón de los colonos, algo que los motivara a hacer un esfuerzo por restaurar la solidaridad que alguna vez existió en Salverrado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la transformación de las almas no era un proceso rápido ni fácil. Algunos de los hombres que inicialmente se habían acercado a su causa, ahora comenzaban a retroceder, dudosos, temerosos de que sus esperanzas de cambiar algo en el campamento pudieran ser en vano. Los murmullos de desconfianza que antes eran discretos ahora se habían convertido en una marea creciente. Muchos se preguntaban si realmente valía la pena seguir luchando por una causa que parecía tan distante, tan ajena a la dura realidad en la que vivían. Es inútil, pensaba Elías mientras caminaba por el campamento al amanecer. La gente está demasiado marcada por lo que ha vivido, demasiado atrapada por lo que la mina les ha dado. Creen que el oro es lo único que importa, y ya no sé cómo convencerlos de que hay algo más allá de eso. Sin embargo, no todos en el campamento se dejaban arrastrar por la corriente de desesperanza. Un grupo de colonos, aquellos que seguían creyendo en la posibilidad de un cambio, se habían mantenido al margen de la creciente división. Estos hombres y mujeres no eran los más ruidosos, ni los más activos en las reuniones, pero su presencia era inconfundible. Se trataba de una resistencia silenciosa, formada por aquellos que, aunque no tomaban la palabra con frecuencia, mantenían viva la llama de la esperanza en sus corazones. El cambio no se mide por las palabras, sino por las acciones, pensaba Elías mientras observaba a los colonos que, a pesar de la tensión creciente, continuaban trabajando de manera silenciosa y firme, sin ceder ante la avaricia ni el miedo. Quizás la respuesta no esté en convencer a todos, sino en crear un ejemplo que inspire a aquellos que aún tienen la capacidad de ver más allá del oro. Un día, Elías decidió tomar un paso más allá en su esfuerzo por unir a los colonos. Sabía que la división que se había sembrado en el campamento era profunda, y que las palabras, aunque poderosas, a menudo se perdían en el ruido. Era necesario algo más tangible, algo que pudiera mostrar a todos que la unidad era posible, que aún quedaba un camino para restaurar la esperanza. Reunió a los hombres y mujeres que seguían creyendo en su causa, y propuso una acción común, una jornada de trabajo colectivo, un esfuerzo donde todos pudieran colaborar para mejorar las condiciones de vida en el campamento. La idea era simple, que los colonos pudieran ver por sí mismos el poder que tenía la cooperación, el impacto de trabajar juntos hacia un objetivo común. Sin embargo, también era arriesgada. En ese punto, la desconfianza y las viejas rivalidades se interponían entre los mismos colonos, lo que hacía que la tarea pareciera aún más difícil. Si no nos unimos por algo tan sencillo como esto, ¿cómo podremos lograr cualquier cambio?, pensaba Elías mientras conversaba con algunos de sus seguidores. Esto no es solo una cuestión de trabajo, es una cuestión de mostrarles que somos más fuertes cuando estamos juntos, no separados. La jornada comenzó con los primeros rayos del sol. En un principio, algunos se mostraron renuentes. Los hombres que, antes de la mina, compartían la risa y la camaradería, ahora se veían atrapados en un silencio incómodo. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a unirse al esfuerzo. Las primeras manos que se tendieron fueron tímidas, pero a medida que el trabajo avanzaba, algo en el aire cambió. El esfuerzo conjunto permitió que se rescatara una sección del campamento que había estado en mal estado durante meses. Algunos de los que se habían mantenido al margen comenzaron a participar más activamente. Es una pequeña victoria, pensaba Elías mientras observaba a los hombres colaborar, sus miradas finalmente enfocadas en algo más que en las riquezas que la mina les prometía. Pero una victoria al fin y al cabo. Y las pequeñas victorias son las que nos dan el valor de seguir adelante.
A medida que pasaban las horas, la jornada colectiva comenzó a transformarse en algo más. Los colonos que antes se evitaban, ahora compartían historias, ideas, y se ayudaban mutuamente en el trabajo. La desconfianza comenzó a ceder ante la necesidad común de mejorar su vida en el campamento. Aunque el oro seguía siendo la fuerza que movía gran parte de la vida en Silverado, Elías veía en ese momento una chispa de lo que podría ser el futuro si se decidieran a continuar en esa dirección. Quizás no se trate de cambiar el mundo en un día, pensaba Elías mientras observaba el progreso que se había logrado en el campamento. Pero si podemos cambiar una pequeña parte de él, si podemos inspirar a unos pocos a mirar más allá de la mina, tal vez eso sea suficiente para que el cambio se propague. Cuando la jornada terminó, los colonos se retiraron cansados, pero satisfechos. Habían logrado algo juntos. No solo habían mejorado las condiciones del campamento, sino que también habían fortalecido, aunque en pequeña medida, el lazo que los unía como comunidad. No todos compartían la visión de Elías, pero lo que había ocurrido esa jornada había demostrado que, al menos en ciertos aspectos, el trabajo colectivo podía superar las divisiones. No es el final del camino, pensó Elías, pero sí es un paso más hacia algo mejor. Y si tenemos fe, podemos lograr que más de nosotros veamos lo que realmente importa. Este capítulo refleja la lucha de Elías por despertar una conciencia colectiva en un campamento marcado por la división y el egoísmo. La jornada de trabajo conjunta simboliza el esfuerzo por recuperar la unidad a través de las acciones, demostrando que, incluso en un lugar tan marcado por la codicia, aún pueden encontrar fuerzas para unirse por un bien común. Capítulo 13. El fruto de la desconfianza. La tarde se deslizaba lentamente sobre el campamento de Silverado, como una manta gris que cubría los esfuerzos y las esperanzas de los colonos. El sol, ya bajo en el horizonte, pintaba el cielo de colores apagados, reflejando la melancolía que parecía envolver el corazón de todos. A pesar de los pequeños avances logrados en el esfuerzo colectivo, la división seguía latente, como una sombra persistente que se cernía sobre cada paso hacia la unidad. El oro, tan codiciado y ansiado, continuaba siendo el motor principal que movía a los hombres, pero la naturaleza destructiva de su atracción se había hecho evidente para muchos. Elías se encontraba sentado en el pequeño refugio que había construido en el borde del campamento, mirando la extensión de la mina, donde las sombras de los mineros se movían en el crepúsculo, como fantasmas atrapados en un ciclo interminable. Había logrado que algunos colonos trabajaran juntos, compartieran sus esfuerzos, pero el resultado de todo eso era incierto. La semilla de la desconfianza seguía profundamente arraigada en los corazones de la mayoría. El oro, más que una promesa de prosperidad, se había convertido en un símbolo de la avaricia, y esa avaricia había corroído los lazos entre los hombres. La desconfianza es un veneno lento, pensaba Elías, un veneno que se infiltra en cada acción, en cada palabra, y que corroe todo lo que tocamos. En los últimos días, Elías había notado que aquellos que antes lo habían apoyado con entusiasmo comenzaban a dudar. Los murmullos de desconfianza se multiplicaban, como ecos que se rebotaban de un rincón a otro, y ya no se sentía tan seguro de que los colonos, en su mayoría, estuvieran dispuestos a seguir sus ideales. Muchos se habían apartado, volviendo a centrarse en la mina y en sus propias ambiciones personales. Otros, en cambio, se mantenían indiferentes, observando a distancia, sin saber qué pensar ni qué hacer. Una mañana, cuando Elías caminaba por el campamento, vio a varios hombres reunidos en círculo, hablando en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia él. Al acercarse, el silencio se hizo inmediato, y una sensación incómoda lo invadió. No había necesidad de palabras para saber que algo no estaba bien. ¿Qué está pasando aquí?, pensó Elías, mientras intentaba leer los rostros que antes le habían sido familiares y ahora parecían distantes, como si estuvieran cubiertos por una capa de niebla. ¿Es esta la desconfianza que no puedo erradicar? La conversación cesó cuando Elías se acercó, pero las miradas que recibió fueron frías. En ese instante, se dio cuenta de que algo había cambiado en la dinámica del campamento. La división ya no solo existía entre los que luchaban por el oro y los que luchaban por un ideal de comunidad, sino que ahora también se estaba fraguando una grieta entre aquellos que aún confiaban en él y aquellos que se habían distanciado. Uno de los hombres, Samuel, se adelantó y lo miró con una mezcla de reproche y cansancio. Elías, dijo con voz grave, no podemos seguir perdiendo el tiempo con tus ideas. La mina está aquí, frente a nosotros, y es lo único que importa.
Nos has pedido que dejemos de lado lo que sabemos es lo que nos traerá riqueza, pero mientras estamos aquí, trabajando como siempre, otros se están llevando todo lo que podemos ganar. Las palabras de Samuel cayeron pesadas sobre Elías, como una carga difícil de llevar. Era evidente que lo que alguna vez había sido un intento de mantener la paz y la cooperación en el campamento ahora se estaba viendo como una debilidad. La desconfianza no solo se había filtrado entre los colonos, sino también entre aquellos que inicialmente habían estado dispuestos a apoyar cualquier causa, incluso la suya. Elías trató de responder, pero su voz vaciló. No todo es el oro, Samuel. El futuro de este campamento no debe depender solo de lo que sacamos de la tierra, sino de cómo nos tratamos unos a otros. El silencio que siguió fue pesado. Samuel no dijo nada más, y los demás hombres se dispersaron sin una palabra, regresando a sus tareas, como si el aire ya no soportara la tensión. Elías se quedó allí, observando cómo cada uno de ellos se alejaba, como si se estuvieran alejando de él y de la esperanza que había tratado de sembrar. ¿Será que realmente es tan fácil perder todo lo que he intentado construir? Pensaba Elías mientras se quedaba solo, mirando las sombras alargadas que caían sobre la mina. ¿Acaso la desconfianza ha calado tan hondo que ni siquiera la buena voluntad es suficiente para cambiar la dirección de este lugar? Esa noche, mientras los colonos se reunían alrededor de las fogatas, Elías se retiró a su pequeño refugio. Sentado en la penumbra, comenzó a reflexionar sobre todo lo sucedido. Las tensiones aumentaban, y ya no podía ignorar la creciente animosidad entre los colonos. La mina, que había sido un símbolo de esperanza para algunos, ahora era un campo de guerra, donde las batallas no se libraban solo con herramientas, sino con palabras y miradas llenas de desconfianza. El viento soplaba con fuerza afuera, arrastrando las hojas secas y agitándolas como si intentaran escapar de una tormenta inminente. Elías cerró los ojos y se permitió un momento de calma, tratando de encontrar claridad en medio del caos. Sin embargo, sabía que la batalla que estaba librando no era solo externa, sino interna también. La desconfianza que había comenzado como una pequeña grieta ahora amenazaba con destruir todo lo que había intentado construir. ¿Cómo puedo esperar que cambien los demás si yo mismo no puedo liberarme de la desconfianza que siento hacia ellos?, se preguntó. ¿Es posible perdonar la traición y seguir adelante, o la desconfianza se convertirá en un muro insalvable? Las preguntas quedaron flotando en su mente mientras las horas avanzaban lentamente. El desafío que enfrentaba no era solo el de cambiar las mentes de los colonos, sino también el de vencer su propia duda. Pero, mientras el viento soplaba con fuerza afuera, una pequeña chispa de esperanza aún ardía en su corazón. Sabía que si la lucha debía continuar, tendría que ser con una nueva estrategia, no con palabras, sino con ejemplos, no con imposiciones, sino con actos que demostraran, sin necesidad de hablar, que la confianza podía restaurarse. La noche se cernía sobre Silverado, pero Elías aún creía, en lo más profundo de su ser, que la confianza, aunque herida, podía renacer. Solo el tiempo diría si su fe en la humanidad sería suficiente para derribar el muro que se había levantado entre ellos. Capítulo 14. El camino de la unidad. La madrugada se alzaba sobre Silverado como un lienzo en blanco, todavía fresco de la humedad de la noche. Las primeras luces del día atravesaban las nubes bajas, iluminando con tímida calidez el campamento. Elías despertó en su pequeña choza, rodeado por la quietud de un nuevo día, pero algo en su interior estaba agitado, como si la paz de la mañana no pudiera calmar la tormenta que se estaba gestando dentro de él. A pesar de los esfuerzos por mantener la esperanza y la unidad entre los colonos, la desconfianza seguía siendo una sombra persistente, y la división se volvía cada vez más palpable. Ese día, Elías decidió que ya no podía esperar a que las cosas cambiaran por sí solas. Había intentado, durante semanas, persuadir a los demás con palabras, con ideales, pero sabía que las palabras ya no eran suficientes. La desconfianza se había filtrado tan profundamente en los corazones de los hombres que solo los actos podrían, tal vez, cambiar el curso de los acontecimientos. Pero, ¿qué actos? A medida que caminaba por el campamento, saludando a algunos de los colonos que aún lo miraban con recelo, Elías comenzó a notar algo que no había percibido antes. A pesar de las diferencias, de las peleas, de las miradas desafiantes y de las palabras amargas, algo permanecía. Había pequeños gestos de camaradería entre algunos, miradas de complicidad, un esfuerzo por compartir lo poco que tenían. No era mucho, pero era suficiente como para que Elías lo viera como una chispa en medio de la oscuridad.
El campamento estaba dividido, pero las divisiones no eran absolutas. Aún existían aquellos que seguían luchando por un propósito mayor, por algo más allá del oro que todos codiciaban. Y en ese momento, Elías entendió lo que debía hacer: dejar de hablar del futuro y empezar a construirlo, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Se dirigió a la mina, donde muchos de los colonos aún se afanaban en la búsqueda del oro, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Al llegar, se encontró con Samuel, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Elías, dijo, casi como si se estuviera dirigiendo a alguien que ya no era de su confianza, ¿qué quieres ahora? El oro está aquí, frente a nosotros. No necesitamos más discursos. Elías lo miró fijamente. Había una dureza en los ojos de Samuel, una piedra de desconfianza que parecía casi imposible de mover. Pero Elías sabía que no podía retroceder. Solo quiero que me ayudes, Samuel, respondió con calma. Quiero que hagamos algo más grande que nosotros mismos, más grande que el oro. Samuel levantó una ceja, desconcertado, pero no dijo nada. En cambio, se dio vuelta y continuó su trabajo, como si las palabras de Elías fueran un murmullo que no merecía su atención. Pero Elías no se rindió. Se acercó a otros colonos, uno por uno, ofreciéndose para ayudarles en las tareas diarias, compartiendo su tiempo y su esfuerzo. A veces, solo trabajaba en silencio a su lado, sin decir una palabra, dejando que sus acciones hablasen por él. A lo largo de la mañana, Elías hizo un esfuerzo consciente por demostrar, a través de sus actos, lo que las palabras no podían lograr: la posibilidad de una comunidad unida, dispuesta a sacrificarse por el bien común. Se ofreció a construir una nueva estructura que podría albergar a las familias más vulnerables del campamento. Con cada golpe de su martillo, con cada piedra que colocaba, Elías esperaba que el ejemplo de su trabajo hablara más fuerte que cualquier discurso. Poco a poco, algunos comenzaron a acercarse, a unirse a su esfuerzo. No era mucho al principio, solo un par de hombres, pero cada uno de ellos, al ver la dedicación de Elías, comenzó a dejar de lado sus prejuicios, al menos por un momento. Había algo profundamente conmovedor en su enfoque: no pedía nada a cambio, no esperaba que le reconocieran, solo ofrecía su trabajo. A lo lejos, Samuel los observaba, aunque no hacía ningún movimiento para unirse a ellos. Elías sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer para ganarse su confianza, pero no podía permitirse esperar más. La unidad no era algo que pudiera ser impuesto desde arriba, era algo que debía surgir de la base, de cada individuo que decidiera tomar parte de ella. Al caer la tarde, un grupo más grande de colonos se reunió en torno a la estructura que Elías había comenzado a construir. Había algo palpable en el aire, una sensación de esperanza contenida, de que quizás, solo quizás, todo no estaba perdido. Un hombre se acercó a Elías y le ofreció un sencillo gesto de gratitud, un pequeño saco de provisiones que había guardado para él. Para el trabajo, dijo en voz baja, evitando mirarlo directamente, como si fuera un gesto humilde pero significativo. Elías aceptó el saco, no con palabras, sino con un simple asentimiento. Sabía que ese gesto, aunque pequeño, significaba mucho más que lo que las palabras podían expresar. Era un símbolo de la aceptación, un primer paso hacia la reconstrucción de la confianza. El oro ya no era el centro de la conversación, al menos por un momento. En su lugar, surgía una idea más poderosa: la cooperación, el trabajo conjunto, el compartir lo que tenían, aunque fuera poco. Esa noche, cuando el campamento se reunió alrededor de las fogatas, Elías no dio ningún discurso. Simplemente se sentó junto a los demás, compartiendo el pan y el fuego. Había logrado algo más importante que una simple conversación sobre ideales. Había comenzado a construir una comunidad, no con palabras, sino con actos. El oro seguía siendo una fuerza que atraía a muchos, pero Elías había encontrado algo que no dependía de la mina, algo que no se podía extraer de la tierra: la posibilidad de un futuro común. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro, Elías se permitió un momento de paz. No todo estaba resuelto, no todo estaba ganado, pero algo había cambiado. El campamento ya no estaba completamente dividido. La unidad, aunque frágil, comenzaba a tomar forma. Elías sabía que no podía detenerse aquí. Había mucho trabajo por hacer, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Capítulo 15.
La última esperanza. El amanecer de la última mañana en Salverrado trajo consigo un aire de quietud, como si la naturaleza misma hubiera detenido su curso para observar lo que estaba por suceder. La luz dorada del sol comenzó a iluminar las montañas distantes, trayendo consigo una sensación de esperanza, pero también de despedida. Los colonos, que durante tantas semanas habían vivido en constante tensión y desconfianza, finalmente se encontraban ante la prueba final de su existencia en la colonia. Elías despertó temprano, antes que el resto, como siempre lo hacía. Sin embargo, hoy había algo diferente en su mirada. No era la ansiedad que había sentido en otros momentos, ni la desesperación por hacer que todos estuvieran de acuerdo en algo. Era una calma renovada, una paz interna que, aunque no total, le daba fuerzas para seguir adelante. A lo largo de las semanas pasadas, había aprendido algo fundamental: la unidad no se podía forzar, pero sí se podía cultivar, poco a poco, con dedicación y esfuerzo genuino. Había trabajado incansablemente para demostrar que los colonos, si bien diferentes en muchas maneras, podían compartir algo más allá de la ambición y el egoísmo, el deseo de supervivencia. Al caminar hacia el centro del campamento, Elías notó que algo había cambiado en el aire. No era solo la tranquilidad del nuevo día, sino la presencia de algo más, una energía renovada que provenía de la misma tierra que todos habían luchado por dominar. Los colonos comenzaban a reunirse, no como si se prepararan para una batalla, sino como si se reunieran para algo más grande, algo más profundo. Los murmullos entre ellos parecían haber cesado, y en su lugar, se sentía un silencio expectante, como si cada uno estuviera esperando algo, pero no sabía exactamente qué. Y entonces, Elías lo comprendió. Había llegado el momento de demostrar que lo que se había construido hasta ese punto no era solo una cuestión de supervivencia, sino una verdadera comunidad. Aquella última oportunidad no era para obtener más oro, ni para tomar decisiones precipitadas, sino para entender lo que realmente había sucedido en el campamento. Con una determinación renovada, Elías se acercó al pequeño grupo de hombres que aún lo miraban con desconfianza. A su lado, algunos colonos ya trabajaban en la última tarea que quedaba por hacer: cargar los pocos bienes que aún quedaban en el campamento para prepararse para el inevitable regreso a casa, o al menos, a otro lugar donde pudieran empezar de nuevo. Pero no todos estaban listos para partir. Había quienes querían quedarse, aquellos que aún veían en Silverrado un futuro, aunque incierto. Elías miró a su alrededor y, con voz firme, comenzó a hablar. Sus palabras no eran grandes discursos, ni proclamas llenas de promesas. Solo hablaba con sinceridad, compartiendo lo que había aprendido y lo que esperaba que los demás comprendieran. Hemos pasado mucho tiempo buscando oro, buscando algo que nos dé una razón para seguir luchando. Pero en todo este tiempo, hemos olvidado lo que realmente hace que valga la pena luchar. No es el oro ni el poder, ni la tierra que pisamos. Lo que realmente importa es la oportunidad de construir algo juntos, de aprender a compartir, a colaborar, a trabajar por un futuro que no sea solo para uno mismo, sino para todos. La voz de Elías resonaba en el campamento mientras él mismo tomaba un paso al frente. Los colonos se quedaron en silencio, escuchando sus palabras con una atención que no habían mostrado antes. Aunque muchos todavía sentían el deseo de marcharse, la semilla de una nueva perspectiva parecía haber comenzado a germinar. Elías no pedía que todos aceptaran sus palabras de inmediato, pero había algo en su tono, algo en su mirada, que les daba a los demás la oportunidad de ver más allá de sus propias frustraciones. Este lugar, aunque duro, nos ha dado algo más que lo que vinimos a buscar. Nos ha mostrado lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos, cuando ponemos nuestras diferencias a un lado. No sé qué será de nosotros, ni si alguna vez encontraremos lo que vinimos a buscar, pero lo que sí sé es que, si nos quedamos unidos, si seguimos adelante como comunidad, nada podrá detenernos. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, cargado de emoción contenida. Algunos hombres se miraron entre sí, como si por primera vez comenzaran a ver en los demás algo más que competidores o rivales. Otros, con el rostro sombrío, comenzaron a cargar sus pertenencias, como si estuvieran preparándose para partir. Pero había un cambio en su actitud. Ya no había tanto resentimiento en el aire. Había una suerte de aceptación tácita de que, aunque sus caminos pudieran separarse, lo que había ocurrido en Salverrado no era en vano. El día transcurrió en medio de una sensación de quietud, con los colonos trabajando en silencio, de forma más cooperativa que nunca antes.
Aunque algunos seguían con la mente puesta en abandonar el campamento, algo había cambiado profundamente en sus corazones. Elías había logrado hacer lo que parecía imposible. Había plantado la semilla de la unidad en un terreno que parecía estar destinado al fracaso. Los colonos no sabían si encontrarían oro, o si Salverradow seguiría siendo un lugar donde la esperanza se extinguiera. Pero al menos sabían que, por una vez, habían trabajado juntos por algo más grande que ellos mismos. Al caer la noche, el fuego se encendió una última vez en el campamento. Aquella última hoguera no era solo para iluminar la oscuridad, sino para simbolizar todo lo que había sido construido en esos días de lucha, dolor y aprendizaje. Elías se sentó junto al fuego, rodeado de los hombres que, a pesar de todo, habían elegido quedarse, al menos por un momento más. Sabían que no podían borrar el pasado, pero sí podían mirar al futuro con una nueva perspectiva. En ese instante, Elías se dio cuenta de que, aunque el futuro de Salverradow fuera incierto, había algo mucho más valioso que cualquier tesoro material: la capacidad de construir algo juntos, la promesa de que, a pesar de las dificultades, el espíritu humano podía encontrar una manera de superar incluso las divisiones más profundas. Y, en ese momento, Elías comprendió que, aunque la colonia fuera a desmoronarse, había logrado hacer algo mucho más grande que un simple asentamiento. Había dado a los hombres la posibilidad de encontrar en sí mismos una esperanza renovada. Y así concluye este último capítulo de los colonos de Salverradow. La historia de supervivencia, de luchas internas y de redención nos ha mostrado que, a veces, los mayores desafíos nos revelan lo que realmente importa en la vida: la unidad, la solidaridad y el poder de cambiar el curso de nuestras propias historias. Es fascinante cómo, en medio de la adversidad, los colonos, que al principio parecían estar condenados a fracasar, hallaron un sentido de propósito y pertenencia. A través de sus errores, sus diferencias y, sobre todo, su capacidad para aprender y evolucionar, pudieron vislumbrar lo que significa ser verdaderamente humanos: trabajar juntos para un bien común. La lección de Elías y su mensaje de esperanza resuena aún más fuerte en estos tiempos de incertidumbre. Si has disfrutado de esta narración, no olvides suscribirte a Audio Mentores. Aquí, buscamos inspirarte y llevarte a descubrir, a través de grandes obras literarias, las lecciones y enseñanzas que nos han sido legadas. No olvides darle like al vídeo si este contenido te ha llegado, y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y compartiendo contenido que te ayude a encontrar inspiración y reflexión en cada historia que contamos. No solo estás apoyando el canal, sino también a una comunidad de personas que, como tú, buscan aprender, reflexionar y crecer. Si tienes algún comentario o te gustaría compartir tus pensamientos sobre la historia de los colonos de Salverradow, te invito a dejar un mensaje abajo. Siempre nos gusta saber qué piensas, y tus comentarios nos ayudan a mejorar día a día. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando juntos las historias que han dejado huella a lo largo del tiempo. Hasta pronto, y no olvides seguir creciendo con nosotros.